todos unidos, viva la Internacional. Removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de fase, hundiendo al imperio burgués. Brevemente, yo voy a explicar 4 aspectos del concepto de la lucha de clases. El concepto histórico, económico, filosófico y político-militar. Primero, el concepto histórico. Ya en el documento principal, el manifiesto del Partido Comunista, la primera teoría revolucionaria, emancipatoria del proletariado, ya tenemos el secreto de la lucha de clases. Toda la historia es la historia de la lucha de clases. ¿Qué quiere decir esto? La historia, el mismo Marx y Engels, va a explicar que la historia es el proceso de producción. Sabemos que la producción es el proceso de la alienación. Sabemos que la historia es un proceso. Claro que sí, no todo es historia. La única que es historia es el proceso de la acumulación del capital. La historia de Europa, más o menos, a través de los últimos 5 hasta 10.000 años. Claro que sí, incluye las civilizaciones de Egipto, China, Japón y todo esto. Pero la acumulación originaria del capital ha comenzado más o menos 500 años antes del llamado nacimiento de Jesucristo. Entonces, históricamente, la base de la lucha de clases es lucha y clases. Entonces un proceso, una contradicción. La historia es una contradicción y en esta contradicción se basa precisamente la lucha de clases. Sabemos que en el capital, en la economía política, se explica qué es el trabajo, qué es la división del trabajo y cómo la división del trabajo ha generado la contradicción amo y esclavo, trabajo físico y trabajo intelectual. Yo no voy a explicar todo el proceso de valor de uso, valor de cambio y todo esto, lo sabemos. Pero ahí está basado la explicación económica de la lucha de clases. Dentro de esto se explica el capital, el capitalismo, y explicando de qué se trata con la centralización, monopolización, etc. Entonces, es una lucha de clases, es un proceso dialéctico, pero al revés, de acabar con la negación, de acabar con la contradicción. El amo, la clase dominante, está destruyendo su negación. En otras palabras, la sociedad está destruyendo la naturaleza y todo lo que es natural. Filosóficamente, todo tiene que ver con el proceso, con la vida en el planeta. Y también tiene que ver con 2 puntos.
Un lado Heráclito, otro lado Parménides. Un lado punto fijismo, el reposo y el movimiento, la lucha, el cambio y todo esto. Este conocemos históricamente como la lucha de las clases. Y pues, claro que sí, la filosofía es un reflejo de los asuntos económicos, políticos, históricos en el mundo. Eso se refleja en la sobreestructura. Entonces, filosóficamente, es claro que la teoría revolucionaria, la filosofía emancipatoria, tiene que explicarnos cómo se desarrolló el proceso histórico, el proceso dialéctico de la producción, de la destrucción, pero también de su negación, que quiere decir la emancipación. Ahora la lucha de clase. La lucha de clases presupone dos clases por lo menos. Y uno no lucha a solas. Uno no está organizando una lucha de clases aparte del proceso histórico del capitalismo mismo. Lucha, hay dos personas o dos grupos o dos clases luchando. En términos marxistas se dice proletariado contra la burguesía. Y es muy claro. Es la lucha de amo contra el esclavo y el esclavo contra el amo. Es la lucha de expropiar todos los medios de producción, de agarrar los medios de subsistir, y al otro lado un pueblo, una clase social, el proletariado, muriendo de hambre, y tiene nada que ver, y solo tiene su fuerza de trabajo para vender en el mercado mundial. En otras palabras, prostituirse. Y al otro lado, la clase dominante tiene que tener, organizarse y tiene que tener todos los medios, evitar que jamás el proletariado, la negación, va a tumbar al sistema capitalista. Y ahí hemos llegado al aspecto político-militar. Alguien que niega la lucha de clases, alguien que propone colaboración de clases, consenso de clases, entonces está sugiriendo prácticamente, sin luchar, da todo al amo. Es capitulación dentro de la historia. Porque la historia, su dirección es hacia la destrucción en el sentido, lógica formal, hacia la nada. El sistema está destruyendo y entonces la capitulación. Ahora la lucha de clase tiene que ver con dos, amo y esclavo. Y no es que si alguien hace nada, que no hay lucha de clases. El mismo sistema está generando la lucha de clases, generando su dialéctica, generando su negación. El proletariado. El proletariado se cambia, no es lo mismo, porque la lucha de clase también se cambia. Y mientras tanto tiene otras connotaciones la lucha de clase. ¿Qué toca a nosotros todo esto, la lucha de clases? La lucha de clases toca a nosotros por una razón muy sencilla. Un proceso, una lucha, no tiene fases. Uno está luchando en la mañana, está tomando una siesta, va a la fiesta y continúa otra vez en 2 semanas. Hay constancia, hay principios. Es como Brecht lo ha explicado. Es la lucha toda la vida. Y este es el problema. Este es el problema que tenemos revolucionarios, camaradas de buen tiempo. ¿Ya? Cuando de repente hay algo está pasando, un carnaval político, un carnaval de ataque, entonces todo el mundo está ahí. Y después va a dormir. Por eso Lenin ha sugerido, insistido, que hay algo, que hay un órgano de organizar la lucha de clases. Un órgano, la vanguardia del proletariado. El partido político de nuevo tipo. Nuevo. No un partido político como los viejos. Algo
un partido del proletariado para organizar la lucha de clases. Pero este presupone una vanguardia, pero también presupone cuadros, presupone gente, revolucionarios, emancipadores, que refleja todos los intereses, todos los deseos, todas las luchas de una clase proletaria. Además, una clase trabajadora no es necesariamente un proletariado. Objetivamente, todos los que trabajan a escala mundial, y son por lo menos 6 billones, trabajadores, campesinos, buhoneros, desempleados a escala mundial, ellos forman parte de la clase obrera, pero no es un proletariado. Una clase obrera se convierte en proletariado solo cuando hay una vanguardia, cuando hay una teoría. Y la teoría no cae, como Chávez ha dicho ayer, como maná del cielo, sino la teoría se desarrolla desde la praxis. Y praxis es constante. Praxis no es preparándose para Navidad y después la fiesta y después uno va a dormir. Es constantemente y constantemente renovando. Eso es lo nuevo. El hombre nuevo es el revolucionario, es el emancipador que permanentemente se renueve. Es precisamente la definición que es lucha de clases. Lucha de clases desde el punto de vista proletario es praxis y teoría. Praxis, cada día haciendo algo nuevo hacia la emancipación. Teoría, cada día, cada segundo, renovando, crítica, autocrítica, crítica a la autocrítica, la crítica de la crítica y todo, y correspondiente la acción, la praxis. Y esto es importante porque tiene que ver con no solo la clase obrera, no solo tiene que ver con el proletariado. La lucha de clases tiene que ver con la especie humana. La especie humana de que todo el mundo está hablando ni siquiera existe, está por venir. La especie humana, donde todos los seres humanos y toda la vida planetaria está dentro de la emancipación, es creación, es creador, como dicen los árabes, es la naturaleza creada, es la creación natural. Cuando ésta llega, esta especie humana, es cuando uno no está a solas, cuando uno tiene todas las características que uno ha echado de perder, proyectado hacia el más allá. En este momento se convierte la lucha de clases en otra cosa, en la emancipación. Gracias. En realidad no hay diferencia. No hay diferencia en el sentido de la esencia de la lucha de clases. Lucha de clases tiene que ver con la lucha entre el trabajo y el capital, entre el esclavo y el amo, entre los expropiadores y la gente, los trabajadores, que solo tienen su fuerza de trabajo para vender. Esto en Venezuela, en Bolivia y en todas partes de América Latina y en el mundo existe así. Pero la pregunta más precisa tiene que ver con grados o niveles de la lucha de clase. Lo que Marx ha explicado en El Capital, con las diferentes leyes tendenciales del desarrollo del capitalismo, nos ha mostrado cuándo la lucha de clases va a llegar al fascismo global. Y no solo en El Capital este fue explicado, también fue explicado en el Manifiesto Comunista, que es la teoría de la globalización.
y la teoría de las luchas de clases. Debemos entender lo que está pasando en Venezuela y en Bolivia y en otras partes. Es la misma revolución francesa. Ahí sí estamos muy cerca de Simón Bolívar. Es la misma revolución industrial de Inglaterra. Es solo ahora está completando la revolución. El problema fue hasta ahora a través de los siglos, los últimos, que la revolución francesa, la globalización no fue completado. Entonces, una cosa importante ahora es que el capitalismo es un modo de producción dominante, pero paralelamente hay otros modos de producción. Hay esclavismo, hay feudalismo todavía, hay cosas intermedias, etc. Entonces, ¿por qué está pasando al mismo tiempo a escala mundial? Hay diferentes grados de desarrollo en el mismo sistema. Y solo en ese sentido hay una diferencia entre Venezuela y Bolivia, por ejemplo. Bolivia ya está llegando, donde estuvimos el 11 hasta el 13 de abril de 2002, pero al otro lado, eso también implica otra cosa. Bolivia está más avanzada de Venezuela. Está más avanzada de Venezuela porque hay permanentemente acciones revolucionarias de los mineros, de los campesinos, de los estudiantes, ¿ya? Y que aquí no se ve hasta cuando ya el presidente está amenazado, otro golpe de Estado preparado. ¿De qué estamos hablando? ¿De elecciones? Estamos hablando de candidatos a elecciones y todo esto. En realidad, y Chávez lo explicaron ayer, y lo explicaron precisamente con César, si tú quieres la paz, prepárate para la guerra. ¿Dónde está la preparación? Y ahora ahí sí, el mismo nivel de las dos revoluciones, en Bolivia y Venezuela. ¿Cómo se va a tumbar el imperio, el globofascismo, sin armas? ¿Con cuchillos? ¿Cuándo vamos a armar? ¿Cuándo vamos a dar armas al pueblo, a la clase obrera para defenderse? ¿O tenemos miedo a las clases trabajadoras, al proletariado? Y hay una cosa más, la diferencia. Venezuela por lo menos tiene un ejército popular del pueblo, de la clase obrera. Eva no lo tiene. Ahí está el problema. Eva no puede depender de su fuerza armada. Y ahí viene el problema del sitio de emergencia, sitio de estado de emergencia. Porque si tú llamas esto, tu base popular está fuera de la lucha y tu enemigo está en la lucha. Pues esa es la pequeña diferencia. Pero de todos modos, ¿qué va a pasar ahora, hablando de la lucha de clase? Tiene que ver con la lucha de clase en América Latina. Con sorpresa, Honduras, solidaridad con Evo. Mira ahora de repente, no es ahí donde uno lo espera. En Brasil, Ecuador, Argentina, Honduras. Y quién sabe que es el próximo que va a detonar. Entonces el continente está en llamas, el mundo está en llamas. Entonces, para decirlo muy resumido, hay diferencias entre la lucha de clases, pero al fin y al cabo es una sola lucha contra el globofascismo. Gracias.